Lo que respecta a la etapa de juicio, consideramos entonces que el juez ha decidido precisamente llamar a juicio y aquí corresponde ya la parte fundamental dentro de un proceso penal, pues en la etapa de juicio precisamente se presentará aquella prueba que se ha venido obteniendo a través de la investigación y así también a través de esta instrucción fiscal o la etapa de instrucción fiscal. Es necesario, o yo haré referencia siempre tanto a la normativa que establece el Código Orgánico Integral Penal, pero también ya a la parte en donde uno ha podido evidenciar el actuar dentro de este tipo de procesos o procedimientos en el diario vivir, es decir, en el ejercicio de la profesión y también cuando hube de ser defensor público. Ahora bien, es necesario considerar en cuanto a la dirección de las audiencias, hay ciertas reglas no establecidas en el artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal. Es en este caso el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales, considerando que será el Tribunal de Garantías Penales quien va a tomar la decisión en cuanto a si existe el delito, si la persona que está siendo procesada es responsable. El tribunal está integrado por tres personas y el juez presidente será el que emita en este sentido su decisión, al cual se sumarán o no el resto de jueces. Ahora bien, eh, aquellas reglas, como había manifestado, están establecidas en el artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, hay que observar el idioma en el cual se va a desarrollar la audiencia será siempre en el idioma castellano. Si se requiere algún traductor o intérprete para alguno de los sujetos procesales, sea víctima o procesado, el juez tiene que dotar de aquello para un correcto desarrollo de la audiencia. Así también, el juez tiene que controlar siempre la disciplina dentro de la sala de audiencias o en el desarrollo de la audiencia misma, ¿no? Y precisamente a través de esta potestad que tiene el juez, puede incluso dictar medidas de restricción para el correcto desarrollo de la audiencia, si es que se trata, por ejemplo, de algún proceso de delincuencia organizada, de algunos delitos vinculados con terrorismo, financiamiento, trata de personas. También el juez puede imponer medidas de restricción. Por ejemplo, la regla general es que las audiencias sean públicas, pero en ciertos casos, a través de estas medidas de restricción, el juez puede decidir que la audiencia no sea con público, sea a puerta cerrada, a pesar de que no exista aquella reserva como sí existen en ciertos delitos, como por ejemplo los delitos sexuales o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Ahora bien, yo creo que estas normas, no solo en cuanto a la dirección de las audiencias, a las medidas de restricción, sino el desarrollo propio de una audiencia de juicio, es aplicable también para el juzgamiento de otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, las contravenciones y delitos de tránsito, las contravenciones penales, contravenciones de violencia intrafamiliar y delitos de acción privada, como por ejemplo la calumnia o una querella por lesiones. ¿Por qué? Porque precisamente en este tipo de procesos también va a existir una audiencia de juicio o juzgamiento que tiene similares características a la audiencia de juicio ya en conocimiento de un tribunal de garantías penales para decidir sobre la existencia o no de un delito y la responsabilidad o no de una persona. Ahora bien, la etapa de juicio como tal, respecto a la instalación, lo que nos dice el artículo 609 es que es necesaria la acusación. El juicio es la etapa principal del proceso, como les había dicho, y se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Y aquí algo fundamental, porque si es que no hay acusación de fiscalía, no hay juicio simplemente. Si bien es cierto, el doctor Guillermo Arias nos había explicado y llegamos hasta la etapa intermedia en donde el juez dicta el auto de llamamiento a juicio, pero puede ocurrir que si llegamos al juicio, a la audiencia de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales, Fiscalía, antes de expresar su alegato inicial, que ya vamos a referir sobre aquello, Fiscalía incluso en ese momento puede decir, señores jueces, en realidad, antes yo de dar mi alegato de apertura, considero que efectivamente no tengo los elementos o prueba, en este caso ya en la etapa de juicio, y por lo tanto no voy a acusar. En ese sentido, ya sería inoficioso que se instale la audiencia de juicio, pues al no haber acusación no puede haber el juicio como tal y por lo tanto los jueces deberán en ese sentido pronunciarse confirmando el estado de inocencia de la persona que venía siendo procesada. ¿Qué es lo que puede ocurrir? O ejemplos prácticos de por qué se puede dar el hecho de que no existe una acusación a pesar de haber tenido un auto de llamamiento a juicio y haber llegado hasta la etapa de juicio. Por ejemplo,
una conciliación o un acuerdo extrajudicial. Pasa mucho, por ejemplo, en delitos patrimoniales, un delito de abuso de confianza, un delito de estafa, en donde al tratarse de un tema meramente económico que está en discusión, pero además, claro, una cuestión de privación de libertad, pero que se puede solventar o solucionar entre la persona procesada y la víctima. En ese sentido, si es que hay un acuerdo, ese acuerdo, yo he visto y ha ocurrido muchas veces, se lo hace conocer a Fiscalía y Fiscalía lo que refiere, es decir, a ver, si extraprocesalmente las partes han decidido llegar a un acuerdo, yo ya no voy a contar con la víctima, por lo tanto me quedaría yo sin prueba y en ese sentido no puedo yo sostener una acusación y me abstengo de acusar. Hay casos también, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que el doctor Argudo refería con bastante claridad, en donde la víctima es una prueba fundamental, el testimonio de la víctima. Pero en casos de violencia intrafamiliar, muchas de las veces las víctimas se retractan y lo que dicen es, no voy a continuar. Y esto le deja a Fiscalía sin una prueba fundamental. En ese sentido, ahí lo que realiza o hace Fiscalía General del Estado es precisamente no acusar o emitir una no acusación. También puede existir que luego del desarrollo de toda la audiencia de juicio, Fiscalía considere que no tiene prueba, hay una falta de probanza y que por lo tanto no va a llevar y sabe y actuando con objetividad, como se ha dicho, puede referir al final de la audiencia en el alegato final y decir simplemente, señores jueces, no voy a sostener la acusación y ustedes decidirán. También es una posibilidad que se ha visto dentro de la práctica eh, en las audiencias. Ahora bien, hay ciertos principios que establece el artículo 610 en cuanto a la sustanciación de la etapa de juicio, ya la audiencia de juicio como tal. Por ejemplo, el de oralidad, publicidad, inmediación. Los jueces tienen que estar presentes para que se pueda desarrollar aquella audiencia de juicio porque ellos son los que van a resolver en base a la prueba que se presente dentro de esta audiencia. La contradicción también, porque si Fiscalía presenta la prueba, la defensa de la víctima también, la persona procesada tiene aquel derecho constitucional a contradecir aquella prueba. Asimismo, también se debe velar por la continuidad del juzgamiento, en este caso la concentración de los actos del juicio, es decir, si hay varios asuntos que tratar, se los puede hacer dentro de una misma audiencia. Identidad física del juzgador. El juzgador siempre tiene que identificarse para que los sujetos procesales, fiscalía, defensa de la víctima y persona procesada conozcan y sepan quién les va a juzgar. Y es importantísimo considerar que la presencia de la persona procesada o personas procesadas es fundamental. No se puede desarrollar una audiencia de juicio si es que la persona procesada no está presente en esa audiencia. Hay ciertas salvedades que se puede comparecer ahora a través de los medios telemáticos a la audiencia de juicio. Hay ciertas excepciones, hay ciertos jueces que consideran factible admitir que la persona procesada comparezca a través de un medio telemático, hay otros jueces que no admiten esta posibilidad, todo depende del criterio, pero siempre es necesario que esté la persona procesada presente para que se pueda desarrollar la audiencia. Sin embargo, hay salvedades que están establecidas en la Constitución, en el artículo 233, en cuanto a delitos en los que sí se puede desarrollar la audiencia de juicio sin la presencia o comparecencia de la persona procesada, o el llamado juzgamiento en ausencia, delito de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, estos delitos considerados como de corrupción. En cuanto ya adentrándonos al desarrollo como tal, cuando uno realiza o en la etapa de intermedia, cuando se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio, es en ese momento en donde uno realiza el anuncio de prueba, tanto fiscalía, la víctima, si es que comparece o está dentro del proceso, y la persona procesada. En la audiencia preparatoria de juicio se tiene que anunciar la prueba que uno va a utilizar hipotéticamente en una audiencia de juicio. Y cuando se emite el auto de emplazamiento, que se conoce también este auto de llamamiento a juicio, lo que hace el juez es remitir tanto el acta del auto de llamamiento a juicio y también los anuncios probatorios. Con estos anuncios probatorios, lo que hacen los jueces es notificar, por ejemplo, si es que yo anuncié cierto testigo e hice conocer que vive en tal dirección,
o que se le puede notificar a un número telefónico o tal vez a un correo electrónico, lo mismo ocurre, por ejemplo, con un perito del cual Fiscalía o la defensa de la persona procesada requerido sea notificado de tal sentido. El juzgador tiene esta obligación de notificar. A través del artículo 611 establece que el juzgador debe notificar a los testigos o peritos para la comparecencia a la audiencia. Pero establece la norma que es responsabilidad de los sujetos procesales llevar a dichos peritos y testigos. Sin embargo, si es que no se cumple por parte del tribunal esta notificación, habría por ahí, podríamos decir, una transgresión a esta norma que se debería verificar al momento previo de la instalación a la audiencia, que es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, tenemos que cuando se da el auto de llamamiento a juicio, llega a conocimiento del tribunal y el tribunal evidentemente va a fijar una fecha de audiencia para que se desarrolle el juicio como tal. Ahora, hay, o podríamos decir, una pequeña fase que no está normada, no está arreglada, pero podríamos decir es como que una preinstalación de la audiencia de juicio. ¿Y en qué consiste esto? Porque, claro, tenemos prueba anunciada, testigos, peritos, y también los jueces tienen que verificar a través de lo que manda el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal, que se encuentre los sujetos procesales indispensables, fiscal, el defensor público que puede representar a la persona procesada o su defensor privado, y también a la víctima. Hay ya un criterio acá, sobre todo en Cuenca y en el Azuay, a través de criterios de la Corte Provincial de Justicia, en donde sí es necesario, considera la Corte Provincial, que la víctima cuente también con una defensa, sea pública o privada. Entonces eso también el tribunal observa. Entonces, en esta preinstalación de audiencia que podríamos llamar, lo que hace el tribunal precisamente es verificar a través de secretaría del tribunal si es que los testigos que han sido anunciados como prueba, los peritos que han sido anunciados como prueba y los sujetos procesales como tal, se encuentran en la parte de afuera de la sala de audiencias para que se pueda desarrollar la audiencia de juicio. Entonces, esto lo podríamos denominar, como se lo he dicho, no es que esté normado, pero es común que se realice esta verificación de la presencia de testigos, peritos y sujetos procesales indispensables. Ahora, si es que, por ejemplo, y lo establece la norma, no comparece el acusador particular, si es que existe una acusación particular y el acusador particular no comparece, la acusación particular se considerará como abandonada y no podrá participar ya. Lo que se hace también a través de esta norma, hay una posibilidad, que es lo que les decía, a través de la verificación de la presencia de peritos y testigos. Puede ser que no se encuentren todos, es muy común que tarden en llegar o que algunos no lleguen o que existió alguna situación que les impidió llegar el día y hora de la audiencia. Sin embargo, hay una posibilidad en donde a través de esta norma, el penúltimo inciso, se puede justificar o fundamentar ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de los testigos y peritos para sostener mi tesis de defensa o tesis de acusación en caso de Fiscalía General del Estado. Es común que ocurra esto y lo que comúnmente también se ve es que los jueces garanticen precisamente la defensa, en este caso ese derecho a la defensa, que es el contar con todos los medios de prueba, tanto a la fiscalía, víctima o persona procesada, de que luego de que se evacúe toda la prueba que se tenga, o por ejemplo, testigos y peritos que sí estén presentes, luego de que se evacúen todos esos testimonios y peritos, se haga esta petición de que es relevante contar con los testigos y peritos que no pudieron llegar o que no estaban presentes, y esta es una salvedad o excepción que establece la norma para que el tribunal pueda suspender la audiencia y señalar un nuevo día y hora para que se dé la reanudación de aquella audiencia, que no debe ser, dice, un plazo mayor a 10 días. Sin embargo, por la carga laboral o carga de trabajo que se tiene, sí se ve que puede tomar un tiempo mayor. Ahora, si es que no se instala la audiencia, ¿qué es lo que puede ocurrir? Eh, ¿O por qué no se puede dar esta audiencia o la no instalación? Precisamente porque no ha llegado uno de los sujetos procesales indispensables, fiscalía, víctima o la persona procesada. Eso hace que no se pueda desarrollar la audiencia. Incluso puede darse el hecho de que uno de los jueces tuvo alguna situación
alguna calamidad, algún imprevisto, situación de fuerza mayor y que no pudo llegar a la audiencia, eso también conllevaría que la audiencia no se pueda instalar. Entonces, sí es distinta la no instalación a la audiencia a la suspensión. El hecho de no instalar la audiencia es que precisamente yo no pude dar paso a que inicie la audiencia. En cambio, la suspensión es otro evento. Es cuando yo instalé la audiencia, inicié, di lugar, por ejemplo, al alegato, a la práctica de cierta prueba y luego suspendí para continuar otro día. Sin embargo, lo que establece la norma, artículo 613, es que cuando se da una audiencia fallida, que en este caso sea imputable a los jueces, fiscales o defensores, se tiene que comunicar al Consejo de la Judicatura y ello puede dar lugar incluso a sanciones, ¿no? Ahora, cuando ya el juez o los jueces deciden instalar la audiencia de juicio o juzgamiento, lo que ocurre es que el juez debe dar paso al alegato, en este caso de apertura o el alegato inicial. Suele darse un tiempo, por ejemplo, se especifica en base precisamente a esta dirección de la audiencia que tiene la potestad del juez presidente del tribunal, el juez que esté resolviendo la contravención o la audiencia de juzgamiento, que se verifique. El juez puede implementar o interponer un tiempo. Le puede decir, usted tiene 5 minutos o usted tiene 10 minutos para presentar su teoría del caso. ¿Qué es eso? El alegato de apertura. Exponer o yo mostrar mi teoría del caso. ¿Y qué es la teoría del caso? Es exponer aquellas proposiciones fácticas y jurídicas, fácticas en cuanto a los hechos. Fiscalía dice, yo voy a probar que el día 26 de febrero del 2025 ocurrió este asesinato en donde Juanito Pérez le dio una puñalada a tal persona. Y esto, de acuerdo a la normativa, es un delito de asesinato. Ahí tenemos, digamos que resumido, esta proposición fáctica y jurídica, que la jurídica sería la norma o el delito aplicable, o que en este caso Fiscalía imputa. Y si estamos del lado de la defensa de la persona procesada, sería aquella tesis aplicable para la defensa, ¿no? En donde uno puede exponer y decir, al contrario de fiscalía, yo considero que no existe tal delito y más bien lo que ha existido aquí es una legítima defensa. Entonces yo estoy exponiendo ya cuál será el debate jurídico o esta teoría aplicable para yo poder ejercitar esa defensa y lo que yo voy a ofrecer probar. Eso es, en definitiva, aquella teoría del caso. Hay ocasiones en donde sí se ve ya del lado de la defensa, por ejemplo, de la persona procesada, que lo que se hace es una defensa pasiva. Y eso ocurre, puede ocurrir en casos en donde a veces no hay mucho que discutir. Hay prueba contundente. Eso pasa mucho y lo tengo que decir a través de la experiencia. Pasaba o ocurría en casos bastante fuertes y se los conocía, por ejemplo, en la Defensoría Pública, en donde yo hago una defensa pasiva, no expongo en mayor medida una teoría del caso, porque además es obligación de la Fiscalía probar lo que decía el doctor Guillermo Arias, hay un estándar, y Fiscalía es quien tiene la carga de la prueba dentro de un proceso penal y por lo tanto es obligación de Fiscalía justificar tanto la materialidad como la responsabilidad de la persona que está siendo procesada. Yo puedo decir, si considero, es obligación de Fiscalía justificar, Fiscalía no va a aprobar y aquello se acreditará ya con la práctica de la prueba. Y eso, por ejemplo, podría ser una defensa, una especie de defensa pasiva en donde yo no exponga en mayor medida una teoría del caso como tal. Ahora, ya luego de el alegato de apertura, viene la práctica de la prueba. También hay que considerar cuál es la finalidad de la prueba. La prueba tiene una finalidad fundamental, perdón, que está establecida en el artículo 454, que es llevar al juez al convencimiento de los hechos y circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Eso es lo que tiene que justificar Fiscalía y si estoy del lado de la defensa, eso es lo que yo tengo que destruir o atacar. Y sobre todo, los jueces deben tener el convencimiento más allá de toda duda razonable, convencerse de que la persona que está siendo procesada efectivamente ha sido la que cometió el delito. Es un principio fundamental que está recogido en el artículo 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Si yo genero la duda a los jueces, esa duda me puede servir a mí, claro, como defensa del procesado,
para que los jueces no tengan este convencimiento total de la existencia del delito y la responsabilidad. Y eso es fundamental poder discutir también dentro de una audiencia de juicio. Ahora, ¿qué pruebas se presentan dentro de una audiencia de juicio? Prueba documental, documento público, documento privado, que también es válido como prueba. Ahora hay los documentos digitales también. Prueba testimonial y prueba pericial. Todo esto, como había referido, previamente anunciado en la etapa preparatoria de juicio. No hay un orden establecido para la práctica de la prueba, pero ya dependerá de la estrategia de defensa. Uno puede tal vez primero presentar la prueba documental y luego la testimonial y luego la pericial, o en el orden que uno considere. No hay un límite o una limitación que establezca la norma respecto a esto, más ya va en cuanto a lo que uno considere o quiera de acuerdo a su estrategia de defensa. Ahora, la práctica de las pruebas sí nos establece ciertas situaciones o reglas de acuerdo al artículo 615. Y ya dice que el tribunal o el presidente del tribunal ordenará la práctica de las pruebas. Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deben presentar el juramento de decir la verdad y ellos pueden ser interrogados personalmente o a través de sistemas telemáticos. La declaración, y esto es algo importante, la declaración de un testigo y de un perito no puede ser sustituida, por ejemplo, con las versiones o con los informes de los peritos. ¿Por qué? Porque hay una regla fundamental que la encontramos en el artículo 454, numeral 6 del COI, que se puede excluir como prueba o no se considera como prueba, como tal, las versiones, partes informativos o aquellas declaraciones previas que se pudieron haber obtenido en la investigación o en la instrucción fiscal. ¿Para qué sí sirve una versión que está recogida por escrito y el informe pericial que también consta por escrito? Sirve para refrescar la memoria al perito, para destacar contradicciones al perito o al testigo también, pero yo no puedo utilizar o suplir esa versión por escrito o el informe por escrito como prueba dentro de una audiencia de juicio. Lo que sirve es el testimonio como tal. Y la declaración del perito se considera como tal un testimonio. Sin embargo, tiene sus propias singularidades, ¿no? Los peritos deben exponer el contenido y las conclusiones del informe y a continuación sí se los puede interrogar. Si es que Fiscalía pidió que intervenga su perito, luego de que exponga aquel contenido y conclusiones del informe, Fiscalía puede interrogar y luego el orden también en que la defensa de la víctima y la defensa de la persona procesada también puedan realizar el contraexamen. El tribunal también puede realizar preguntas a los testigos o peritos, pero con la única finalidad de aclarar ciertas situaciones que el tribunal pudo encontrar como que oscuras. Si necesita el tribunal o el presidente o uno de los jueces que integra el tribunal requerir alguna aclaración, lo puede hacer. Eso está permitido a través de la norma. Antes de declarar, los peritos y testigos no pueden comunicarse entre ellos, no pueden tener una comunicación, porque puede haber lo que se denomina como una contaminación probatoria. Una contaminación, es decir, si es que uno ya rindió un testimonio o declaró en cuanto a su peritaje y luego sale y conversa con otro testigo perito, puede haber una contaminación y eso puede desencadenar en que sea excluido ese medio de prueba que puede ser también discutido. Ahora, hay ciertas reglas para el testimonio dentro de una audiencia como tal, una audiencia de juicio. Por ejemplo, puede haber un testimonio anticipado que se puede rendir incluso desde la investigación, la instrucción. Entonces, hay esta posibilidad. No se puede declarar contra un cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en casos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales, o si aquella declaración es voluntaria, a pesar de que yo voy a declarar en contra de mi cónyuge o mi pareja, pero si yo le expreso al tribunal que aquella declaración la voy a rendir voluntariamente, no hay objeción respecto a aquello. Los niños, niñas y adolescentes declaran sin juramento de decir la verdad y se les debe dotar de un curador. Y obviamente testigos y peritos deben rendir juramento y los jueces deben advertir respecto al perjurio, ¿no? Que es un delito que ustedes conocen, puede cometer la persona al momento de rendir un testimonio o declaración. En cuanto a las preguntas, puede haber preguntas sugestivas, autoincriminatorias, capciosas o engañosas, impertinentes, inconstitucionales. Y aquí sí hay, ya eso se lo va observando con la práctica, ¿no?
Y también, bueno, si establece la normativa un tanto, cuando es mi testigo, yo le presento al testigo, yo no puedo realizarle preguntas sugestivas. Yo tengo que realizar preguntas directas. ¿Cómo, cuándo, dónde? Preguntas abiertas en donde pueda expresar en mayor medida lo que conoce respecto a los hechos. No puedo yo sugerirle a mi propio testigo alguna respuesta en base a la pregunta que yo le hago. En cambio, las preguntas sugestivas sí están permitidas en el contraexamen. Si es que el testigo de fiscalía ha pasado y le toca a la defensa realizar el contraexamen, yo ahí sí puedo hacerle preguntas sugestivas, sugerirle la respuesta. No puedo hacer preguntas autoincriminatorias, es evidente, hay que resguardar ese derecho constitucional. Tampoco caben las preguntas capciosas o engañosas que tienden a engañar. Eso es cuando se realiza una pregunta capciosa, tiende a engañar o se toma una cuestión o se tergiversa una cuestión que el testigo no ha dicho y con eso yo trato de confundirlo. Eso es una pregunta capciosa, impertinente que no tiene nada que ver con el tema que se está resolviendo. Ahora, hay también, nos establece la norma en cuanto a la exhibición de documentos físicos u objetos, aquí es más en cuanto a la práctica de la prueba documental. Si yo tengo un documento, voy a leerlo, la parte pertinente, la parte que me conviene o me beneficia, y ese documento yo tengo que presentarlo a fiscalía, presentarlo a la víctima, y luego podrá ser observado o analizado por el tribunal. También hay cierto contenido digital, que lo más conveniente es hacerlo a veces a través de una pericia. Si yo tengo información importante o relevante que pude haber obtenido en instrucción, en investigación, yo tengo que someter a una pericia a esa, por ejemplo, medio digital que puede ser a través de un disco, una memoria extraíble, y el perito, cuando sustente su informe, podrá también, en este caso, desarrollar a través del contenido digital. Por ejemplo, si es un video que yo tenía guardado en mi celular, se sometió a una pericia, yo puedo pedir que ese video sea presentado también ante el tribunal como un medio probatorio digital. Ahora, hay también puede darse la posibilidad de una prueba nueva, nueva prueba. El COGEB lo regula de forma, digamos, bastante diferente a cada una, ¿no? Si establece esta diferencia de prueba nueva, nueva prueba. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal, lo que se tiene en el artículo 617 es esta posibilidad de presentar una prueba que no ha sido solicitada oportunamente. Es decir, si yo no la anuncié en la audiencia preparatoria de juicio, que es el momento en el que debía hacerlo, a través de esta norma yo puedo presentar posiblemente o que sea admitida por el tribunal esta prueba que no fue anunciada, que podría denominarse una prueba nueva. Pero hay requisitos que cumplir. Por el uno, que quien solicite justifique que no conocía de la existencia de la prueba hasta el momento en el que pudo conocerla y que aquella prueba solicitada sea relevante para el proceso. Ahora, por ejemplo, puede ocurrir que, hablando de un delito de asesinato, yo no pude como defensa tal vez anunciar y que luego yo llego a conocer días antes de la audiencia de juicio que existía, sí, por ejemplo, un video en el que se acredita que la persona a la que le estoy defendiendo al procesado no es en realidad quien apuñaló a la víctima. Y eso es una prueba relevante. Y yo sí podría justificar ahí que yo no tenía idea o no conocía de esa prueba, sino hasta el momento en el que me facilitaron. Eso sí yo tengo que justificar. A veces hay que verificar el tema de fechas en cuanto a la obtención. Y en cuanto a la relevancia es fundamental. O sea, yo necesito que esta prueba nueva sea admitida porque va a ser relevante o fundamental para yo sostener mi teoría de defensa, la tesis que yo he planteado. Aquí este requisito, digamos que puede ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque los jueces garantizan muchas veces aquel derecho a la defensa y contar con los medios probatorios que uno necesita para poder ejercer la defensa. A veces la dificultad está en justificar aquel primer requisito de que yo no conocía y que le conozco recién ahora esa prueba y que es necesario admitir, pero cabe esta posibilidad de acuerdo a la normativa. Luego de que se evacúa toda la prueba, entendiendo que el orden es fiscalía o la prueba de fiscalía, luego viene la prueba de la víctima y luego la prueba de la persona procesada. Cuando concluye ya toda la evacuación de la prueba, se cierra esa fase probatoria y se abre la parte del alegato o los alegatos finales. Es ahí en donde los jueces dan esta posibilidad nuevamente a través de un tiempo, ellos pueden señalar un tiempo o delimitar el tiempo de intervención
para que se pueda exponer este alegato final. ¿Qué es en suma el alegato final? Es aquella exposición en donde yo tomo la prueba y la hago referencia con teoría. Por ejemplo, Fiscalía dice, yo ofrecí probar este delito de asesinato ocurrido en tal fecha y para probar el delito de asesinato tengo esta prueba. La autopsia, tengo el testimonio de este testigo que vio, el policía que llegó a brindar auxilio y voy construyendo con eso la materialidad de la infracción, así también la responsabilidad. Pero del otro lado también la defensa de la persona procesada podrá decir a través de la prueba, considero yo que no se ha podido justificar por parte de la Fiscalía lo que ofreció probar, un delito de asesinato. Lo que sí se ha justificado más bien a través de la prueba es, por ejemplo, que hubo una legítima defensa de parte de mi defensa, pero haciendo una referencia a aquella prueba que fue presentada dentro de la audiencia. Concluye esta fase de los alegatos en donde hay una réplica también y contrarréplica para poder precisamente debatir aquello que Fiscalía manifiesta, defensa de la víctima y así también la defensa de la persona procesada. Luego, los jueces tienen que tomar la decisión. Concluida la etapa probatoria, concluido el alegato, los jueces deben decidir si es que en realidad Fiscalía ha podido justificar aquel delito y la responsabilidad o si es que no es así. En este caso, favorecer, por llamarlo de alguna manera, a la persona procesada confirmando su estado de inocencia, porque lo que se hace es confirmar precisamente la inocencia, pues es un principio fundamental que cobija a todos. Eh, los jueces cuando toman la decisión, o para tomar la decisión primero, deben deliberar. Se toman un tiempo, a veces lo que hacen es suspender la audiencia y convocar para otro día y en ese día sí hacer conocer la decisión oral. Y la decisión oral es importante. ¿Por qué? Porque ahí los jueces deben hacer referencia a los hechos de la acusación, es decir, de fiscalía y de la defensa, la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona. No puede ser declarado culpable por hechos que no constan en la acusación. Y aquí viene el principio de congruencia de lo que nos hablaba el doctor Arias, que es fundamental. Los jueces no pueden tergiversar o modificar los hechos y terminar sentenciando a la persona por hechos que no constaban en la acusación. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es, si yo estoy analizando como juez un delito sexual, un delito de violación, pero yo veo que no hay violación, pero que sí pudo haber delito, un delito de abuso sexual, sí podrían los jueces cambiar de delito, es decir, no hubo el delito de violación, pero sí un delito de abuso sexual, y ahí es discutible el principio de congruencia que la Corte Constitucional y criterios de Corte Interamericana también sí dicen que se debe observar. Por ejemplo, que no se modifiquen los hechos y que en este caso se traten como que de infracciones que protejan a bienes jurídicos similares. Si tenemos un delito de homicidio y asesinato, se podría tal vez hacer esta situación por parte del tribunal. También en un delito sexual. Y se ha visto que ocurre eso en la práctica también. Si se declara la culpabilidad de la persona, se debe manifestar también cuál es la pena y así también la reparación integral. En caso de que se ratifique la inocencia, la persona procesada del tribunal debe disponer la inmediata libertad si es que se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. Si es que se encuentra cumpliendo otra medida, por ejemplo, una presentación periódica o prohibición de salida del país, no es que ese momento le van a detener a la persona y le van a llevar, no, porque la decisión no es que ese momento se puede ejecutar, además debe hacerse una sentencia por escrito, pero sí, si es que la persona está privada de libertad, cumpliendo la prisión preventiva y ese momento los jueces indican que le declaran culpable, ahí sí pasará a cumplir inmediatamente la pena privativa de libertad. Si es que excluyen la culpabilidad, deberán considerar aquello, esto en relación a que puede tratarse, por ejemplo, como tesis de defensa, que puede la persona tener un trastorno mental, de acuerdo al artículo 36, sería inimputable, podría ser inimputable. Y también deben expresar el tiempo de la pena. La sentencia, luego de que se emita la decisión oral, tienen un tiempo los jueces para emitir aquella sentencia por escrito. Y esto es importante también considerar los requisitos de la sentencia que se encuentran en el artículo 622. Desde el momento en el que me notifican con la sentencia por escrito,
desde ese momento yo tengo la posibilidad de presentar un recurso, en este caso de apelación, 3 días luego de la notificación por escrito. ¿Y por qué es importante los requisitos de la sentencia, que ustedes los podrán verificar en el artículo 622? Porque la sentencia debe contener con los requisitos que se refieren, o si no, eso daría lugar también a que pueda ser discutido en un recurso de apelación. Se debe también considerar el tiempo para poder ejecutar la pena, algo fundamental. Cuando se le sentencia, por ejemplo, a una mujer embarazada, ellas no pueden ser privadas de la libertad y deberán ser notificadas con la sentencia luego de 90 días del parto. Entonces hay también esta salvedad. Hay votos necesarios, la sentencia o ya del Tribunal de Garantías Penales necesita un voto de mayoría. Si es que no es de los 3 jueces que se ponen de acuerdo, por lo menos se necesita el voto de los dos y habrá, por ejemplo, un voto salvado que disienta de lo que dice el voto de mayoría. Si hay una infracción diversa que se verificó a través de la evacuación de la prueba, veo que la persona procesada pudo haber cometido otro delito también, los jueces tienen la obligación o la posibilidad de remitir las copias a Fiscalía para que se investigue. Hay una prohibición de que el tribunal no puede hacer calificaciones ofensivas respecto a la persona procesada o de la víctima. Y finalmente, yo considero también que la suspensión condicional de la pena es parte de esta etapa de juicio. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de que si mi defendido ha sido sentenciado y cumplo ciertos requisitos, luego de que se emite la decisión oral, yo puedo pedir al Tribunal de Garantías Penales o al juez que me fije un día y hora para poder discutir la suspensión condicional de la pena, que no es más de decir, yo no voy a cumplir la pena privativa de libertad, en vez de cumplir la pena, deberían imponerme ciertas condiciones, es decir, viene a suplir estas condiciones a la pena privativa de libertad. Y para eso se puede revisar aquellos presupuestos del artículo 630, ¿no? Que establece que a petición de la parte, en la misma audiencia de juicio, luego de emitida la decisión oral, o dentro de un plazo de hasta 72 horas desde que se dio la decisión oral, se puede requerir esta audiencia de suspensión condicional de la pena siempre que se cumplan estos requisitos. Principalmente que la pena no exceda de 5 años. Ahí sí es fundamental y es un requisito a rajatabla. Y no procede en ciertos casos como delitos de integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y algunos más. El segundo requisito es que la persona procesada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso, ni que haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. Es decir, si es que tiene otro proceso abierto, o sentencia, no podrá ser beneficiario de la suspensión condicional, o si es que hizo una conciliación, por ejemplo, que es una salida alternativa en otro proceso, no puede tampoco beneficiarse de la suspensión condicional. Y el tercero, que los antecedentes personales del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta, sean indicativos de que no existe necesidad de que se ejecute la pena privativa de libertad. Y aquí viene un tanto discutible, puede ser, ¿no? De que la persona tenga familia, de que tenga un trabajo y que existe riesgo de que la familia se quede desamparada o que pierda el trabajo. Ahí viene ya el tema de sopesar ciertos derechos y hacerle saber al juzgador que estaría en riesgo estos otros derechos y que, por lo tanto, yo no debería cumplir la pena privativa de libertad, sino más bien conferirme esta suspensión condicional a través de ciertas condiciones, que son, por ejemplo, prohibición de salida del país, presentación periódica, reparar integralmente a la víctima y algunas otras medidas más que las encontramos en esta norma. Esto ha sido todo. Espero que la intervención haya sido de su agrado y haya podido abarcar todo respecto a la etapa de juicio, agradeciendo nuevamente la invitación a Damián, a Fernando por esta posibilidad. Muchísimas gracias.